Si ya lo tiene, le invito a que esté sobre sus pies, si es tan amable, y vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, verso 4 al versículo número 7. Y dice así la palabra del Señor en Cristo Jesús: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hemos, Señor, tenido un tiempo muy delicioso mediante la alabanza y la adoración que ha sido presentada para ti. Señor, nos hemos regocijado, hemos sido bendecidos, Señor, mientras te cantábamos, mientras adorábamos, sentíamos, Señor, cómo tu mano de poder tocaba nuestra vida. Hoy te rogamos, Señor, que a la voz del consejo de tu palabra podamos, Señor, ser animados, afirmados, podamos, Señor, recibir esperanza, podamos, Señor, tener paz en nuestros corazones, que a la voz del consejo de tu palabra podamos salir fortalecidos, podamos salir, Señor, renovados de este lugar, podamos salir, Señor, diferentes a como llegamos, y que tu nombre, Señor, siga siendo exaltado por los siglos de los siglos. Reconocemos que tú eres Dios y tú eres el Dios de nuestra salvación y el Dios de nuestra vida. A ti te adoramos, Señor, en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Es la forma en como Pablo comienza escribiendo en este versículo 4 de Filipenses. Pero deberíamos preguntarnos si es posible experimentar alegría y satisfacción en un mundo que no nos ofrece motivos para estar regocijándonos de forma constante. No podemos pensar en tener alegría y satisfacción cuando escuchamos acerca de las malas noticias que el mundo nos está presentando. A la luz de los medios de comunicación, a la luz de los diarios, de la televisión, de la radio o de los portales de internet, esto no puede ser posible. Pero a la luz de la Biblia, regocijarnos siempre en el Señor sí puede ser una posibilidad. Y no solamente una posibilidad entre muchas, es una realidad para el cristiano, para el Hijo de Dios que conoce quién es Dios. Si conocemos exactamente quién es Dios, si tenemos una claridad en nuestro pensamiento acerca de lo que Él representa en el mundo, si sabemos reconocerle en las acciones cotidianas de nuestra vida, entonces podemos tener la seguridad de la alegría en nuestros corazones. Recientemente, el 4 de octubre, leí una noticia de una mujer de 20 años de edad, quien estaba embarazada y quien intentó abortar y no lo logró, que se levantó con un cuchillo en mano para matar a su bebé recién nacido. De verdad que cuando yo leía esa nota en el periódico me estremeció en lo profundo. Literalmente sentí que la sangre de mi cuerpo se hizo hielo. Sentí que algo dentro de mi corazón se desgarraba. Y yo pensaba en la posibilidad de una mujer que da a luz a un hijo y se levanta siendo un recién nacido para asesinarle. No lo puedo concebir. Es algo que como hijo de Dios es inaceptable. Es algo que hace un eco en mi corazón. Es algo que como cristiano me desafía a la predicación del evangelio. Es algo que me demuestra que la maldad generalizada en el mundo nos está rebasando por mucho. Cuando vemos la maldad, el dolor, cuando vemos las crisis del mundo, pero cuando vemos sobre todo la muerte, nada de eso nos va a inspirar al gozo.
Ninguna de esas razones serán un motivo para que mi corazón esté lleno de gozo. Y de verdad parece algo incomprensible el mandato que recibimos de regocijarnos, pero Dios nos llama para esto y nos dice que no debemos dejar la alegría que nos produce el conocerle a Él. Dios es la razón de nuestra alegría. El gozo que tenemos por tener una plena confianza en Él se tiene que manifestar en nuestro estilo de vida. Hay quienes se equivocan al pensar que el gozo es solo una emoción. El gozo es la confianza que hemos depositado en Dios, de que Él tiene el control de todas las cosas. Y cuando reconocemos esa soberanía de Dios, también podemos reconocer que todas las cosas que acontezcan nos ayudarán para bien a aquellos que aman a Dios. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. El elemento indispensable para mantener una vida equilibrada en el espíritu es el gozo. Lo primero que vamos a perder frente a las circunstancias que nos han rebasado es el gozo. Ningún conflicto es motivo de alegría presente. No encontramos estabilidad espiritual cuando las personas no experimentan el gozo que proviene de Dios. La ausencia del gozo nos va a generar inestabilidad, y debemos saber que una persona inestable, una persona que no tiene ánimo, es una persona muy susceptible a padecer los embates que la vida le presenta. El gozo debe ser una carta de presentación en la vida del cristiano. Debemos tener gozo, debemos tener alegría en nuestros corazones. Y el texto por lo menos nos presenta 3 exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de los filipenses. Primero, les dice que para no tener inestabilidad espiritual y regocijarnos siempre en el Señor, debemos ser personas amables. La primera exhortación es para que podamos presentarnos con amabilidad delante de los demás. En una generación o en un mundo en donde ser amable se confunde con debilidad o ser una persona tonta, muchos cristianos no ven a bien mostrarse de esta manera. La amabilidad que debe haber en la vida de todo cristiano debe ser también una carta de presentación. El mundo y los hombres tienen que conocer qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Los demás tienen que saber que no somos superiores a ellos, sino que somos servidores de ellos. Porque el llamado de Dios a esta generación y a las generaciones pasadas es a servir a los demás. Pero nadie quiere sentirse el bufón o el payaso de los demás. Nadie quiere doblar el orgullo. Nadie quiere ceder un espacio. Y nadie quiere sentirse por debajo de los demás. Cuando leemos Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses 2 nos recuerda que debemos no sentirnos superiores a otros, sino que con humildad es necesario estimar a otros como superiores de uno mismo. ¿Por qué debemos ser amables? Por lo menos te voy a dar 3 razones. Primero, porque la amabilidad ha de ser conocida por los hombres. La gente tiene que ver la cortesía y la educación que hay en la vida de los cristianos. Debemos mostrarnos respetuosos. Debemos manifestar que Dios en realidad es un Dios que cambia y transforma vidas. Los hombres a menudo son amables con la gente que no tiene que ver con su casa. ¿No debemos nosotros seguir el mismo ejemplo? Debemos nosotros ser luz en casa y ser luz también afuera de casa. Pero regularmente lo que ocurre es que la amabilidad que nace en casa
es una amabilidad que no se refleja en la casa. Somos candiles de la calle, pero somos oscuridad de la casa. La amabilidad es educación mostrada, afecto mostrado a otros. Cuando alguien se levanta y es amable, está reflejando con consideración que el amor de Dios está en su propia vida. En casa hay reglas, en casa hay autoridades, en casa hay miembros de familias que tienen que ser respetados por cada uno. Los padres no deben levantarse y airar a los hijos con sus acciones, pero los hijos tienen que ser obedientes y honrar la vida de sus padres. Debemos reconocer que la amabilidad es un elemento fundamental para que podamos nosotros reflejar el buen testimonio que el cristiano tiene que reflejar. La amabilidad de la cual se habla específicamente en este texto es la de no causar un daño a la vida de alguna persona. Cuando pensamos en el concepto de amabilidad, lo primero que podríamos pensar es que nos estamos mostrando amables con los demás. Lo que Filipenses está recibiendo como un llamado de exhortación es: no le pagues a ninguna persona con el mal si es que actuaron de mala manera contigo. Haz el bien en todo tiempo. Si alguien te hizo el mal, tú tienes que hacer el bien para con ellos. No es lícito ni permitido para el beneficio de la iglesia ni de tu propia vida espiritual que procures buscar venganza por tus propias manos. Cuando una persona carece de amabilidad, la reconocemos por la sed de venganza que hay en su vida. Si alguien te la hizo, tú vas a decir: ese alguien me las va a pagar. Yo me voy a desquitar de ese dolor o de esa amargura que me provocó. En cierta ocasión, cuando se les aconsejaba a un grupo de padres acerca de que tiene que disciplinar, pero la disciplina, aún con golpes, con vara, tiene que darse en el contexto de la pasividad, de la paciencia que debe haber en la vida de la persona. Se nos decía que un padre en cierta ocasión dijo: es que a mí no me sabe si no tengo coraje. Si no le pego cuando tengo el coraje atravesado, a mí no me sabe pegarle. El llamado es: corrígelo, pero tienes que hacerlo con mucha prudencia, no descargando la amargura, la frustración o el coraje que hay en tu vida. Cuando un cristiano es amable con otros, se cumplen las palabras de Romanos 12:17. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pero esto es algo que en la realidad dista muchísimo. Cuando tú estás en medio de una comunidad, cuando tienes vecinos que a las 2 o 3 de la mañana suben el volumen de la música, cuando tienes vecinos que a la semana por lo menos tienen 2 fiestas, es a veces incompatible el poder pensar que vas a tener buenos modales con ellos. Pero lo que la Biblia nos dice es que debemos nosotros buscar el afecto y mostrarnos de la mejor manera. Si hay alguien que hizo daño a tu corazón, si hay alguien que de alguna manera se levantó para lastimar tu vida, tú tienes que buscar la mejor venganza. Y la mejor venganza es amar a la persona que te ha lastimado. No hay mejor venganza que hacerle el bien a la persona que ha hecho un mal para contigo. Encontramos en la vida de Bodia y Sintique un conflicto y la enemistad en la cual Pablo ya nos ha presentado en los primeros versículos. Y esa enemistad y ese problema y esa falta de afecto entre estas hermanas está causando un agravio no solo en ellas, sino en la misma iglesia. Y Pablo le dice: si hay un malestar entre ustedes y si alguna de ellas o se han dañado mutuamente, páguense con bien, ámense. Ama a tus enemigos. Y Jesús nos recuerda también orar por los enemigos y amarlos. ¿Qué beneficio hay en aquellos que aman
a las personas que solo les realizan un bien. El mayor de los beneficios lo encontraremos cuando amamos a las personas que nos hacen mucho daño. La amabilidad tiene entonces que ser conocida por los hombres. No se trata de satisfacer la sed de venganza. No se trata de saciar nuestras propias pasiones o deseos. Se trata de demostrar el amor de Cristo, porque ese mismo amor Cristo lo ha demostrado en nuestra vida. Si Cristo pensara de esa manera, nosotros lo hemos hecho airar por nuestra irreverencia, por nuestra falta de compromiso con Él. Lo hemos hecho airar principalmente por nuestro pecado. Pero Él se muestra amoroso una y otra vez. El amor de Dios se refleja en la vida nuestra de forma cotidiana. Él nos ama y su amor es un amor eterno. ¿Por qué debemos ser amables? La amabilidad nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Una persona que comienza a buscar la venganza, comienza a desenfocarse de lo que Dios es. Comienza a pensar de qué manera pudiera provocarle un daño, un malestar a aquel que le hizo daño. El desenfoque es tan grave que comienzan a perder el equilibrio de su vida espiritual. Comienzan a ver la injusticia y la forma en cómo le trataron a él. Pero ser amables significa tolerar los defectos de los demás y tratarlos con misericordia, sin guardar rencor ni resentimiento en el corazón. El poder ser amable nos va a mantener en el equilibrio justo. En Corintios 10:1, segunda carta, encontramos que el escritor apela a la ternura y a la bondad de Cristo frente a los insultos y a las malas acciones que los demás tengan para con tu persona. Necesitas mantenerte firme en el amor de Dios y mostrando misericordia en la vida de otros. Yo estoy seguro que en algún momento alguien ha venido a insultar tu vida, sea con palabras o con acciones. Te has sentido ofendido en la misma casa de Dios, en el seno de tu casa. Te has sentido ofendido también por el comportamiento de algunos de los miembros de tu familia. No se diga en la calle, en donde el calor es tan abrumador que la gente anda manejando automóviles, bicicletas, carros o incluso caminando, y que cotidianamente tienen las personas de allá afuera a ofendernos. Hemos sido ofendidos, hemos sido lastimados de diferentes formas. Hemos recibido una y otra vez situaciones que han provocado en nuestro corazón un malestar. Nos hemos quizá lastimado, y hay quienes nos han lastimado aún no queriendo hacerlo. Pero la amabilidad que podemos mostrar hacia otros nos va a ayudar a tener el enfoque correcto. Encontramos en Mateo capítulo 15, verso 18 al 20, que la gente va a dar lo que su corazón tiene. El corazón es el lugar en donde se planean las malas acciones. Lo que sale del corazón es lo que realmente va a contaminar al hombre. En Mateo 26:63, cuando Jesús es llevado delante del concilio y comienza a ser acusado acerca de lo que él hizo a lo largo de sus 3 años de ministerio, la Biblia relata que estando ahí frente a las autoridades religiosas de su época, le escupieron, levantaron falso testimonio contra él, le golpearon, y dice la Biblia que él guardó silencio. Sabes que muchos de nuestros problemas están en la boca y están en el corazón. Hay situaciones en las que debemos aprender a guardar silencio, porque aún el que guarda silencio es contado por sabio siendo necio. Muchos de los conflictos se agravan por causa de vuestras palabras o de nuestras acciones. Jesús, en medio del desprecio, imagínate a alguien que venga y te escupa.
Yo te aseguro que muy pocos de nosotros podría soportar un insulto de esa magnitud. Y Jesús guardó silencio frente a todas las cosas injustas que estaban haciendo con él. En muchos de los casos, el mayor consejo que pudiera darte la Biblia es guardar silencio. Sea amable, guarda silencio, no compliques más la situación. Manifiesta la amabilidad que debe haber en la vida tuya, identificándote con Cristo, no solamente en el gozo de los beneficios que representa estar con Él, sino también en los vituperios. Bienaventurados sois cuando por alguna causa relacionada a la fe cristiana somos violentados. Debemos saber que la exhortación a la amabilidad es un llamado pertinente para la iglesia de estos tiempos. Hemos perdido la amabilidad entre hermanos en la fe. Hemos perdido la amabilidad en la comunidad. Buscamos desquitarnos, buscamos hacer lo malo, buscamos saciar la sed que nada tiene que ver con la justicia de Dios. Tratamos de hacer justicia por nuestra propia mano, y debemos saber que cuando nos levantamos de esa manera, el gozo que debe permanecer en nuestro corazón se esfuma. Si usted nota, entonces la exhortación que encontramos en este apartado es: hay una relación estrecha entre ser amable y tener gozo en el corazón. Número 2, la segunda exhortación es a no estar afanosos. El versículo 6 comienza diciendo: por nada estéis afanosos. El afán es un pecado, y desde ahí yo quiero comenzar diciendo: cuando comienza a haber afán en nuestro corazón, comenzamos a cometer un agravio delante de Dios. El afán es la impaciencia que muchos de los creyentes tienen. El afán es un estado emocional en el cual nos preocupamos demasiado. Tenemos demasiados temores en nuestra vida que no nos permite poder mirar con claridad a Jesús. El autor a los Hebreos nos recuerda: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El afán es uno de los grandes males, porque la cosecha del afán es la ansiedad. Y se ha dicho que la ansiedad es uno de los más grandes males de este siglo, porque la ansiedad va a producir temor, la ansiedad va a producir desesperación. Hay muchas personas, incluyendo cristianos, que están siendo tratados médicamente por causa de la ansiedad. La ansiedad ha sido llamada por muchos el malestar número uno de los cristianos. El malestar se ve muy notable porque los cristianos se preocupan, hay inestabilidad en ellos, comienzan a tener un intenso temor en su vida. Las pruebas y las tentaciones a las cuales se ven sometidos comienzan a quitarle la fe. Y uno de los problemas del afán es que el afán nos coloca delante de Dios como personas que no tienen fe. El afán y la ansiedad nos presentan delante de Dios como cristianos faltos de fe. Y no hemos leído en la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios es necesario saber que Dios está con nosotros y que nos ayudará en todo momento. El afán y la ansiedad nos lleva a una situación en la cual, aún diciendo que creemos en Dios, no estamos creyendo la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 23 y nos recuerda: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un pecado sutil que divide la mente humana. Cuando el afán llega a nuestra vida, la mente comienza a tener muchísimos pensamientos. El cristiano comienza a distraerse con otras cosas. Pero cuando nos presentamos delante de Dios con fe, sabemos que Dios respalda la fe del creyente. Hermanos, Lucas 10, verso 30 al 38 ilustra
de la mejor manera lo que es una vida de afán. Encontramos la vida de Marta y María. Marta era una mujer preocupada por los quehaceres, una mujer que estaba desesperada por tratar de cubrir todos los asuntos del día. Ella era una mujer que tenía otras preocupaciones, que aunque creía en Dios, que aunque estaba recibiendo a Jesús en su propia casa, era una mujer que su preocupación número uno eran las cuestiones materiales. Para ella, el distraerse un momento e ir con Jesús no era una posibilidad. Para Marta, el cuidar de sus responsabilidades en el hogar era lo más importante. Pero el Señor nos enseña a tener fe mientras nos ocupamos de nuestras responsabilidades. El Señor nos enseña a tener fe, teniendo también presente que hay cosas materiales que habremos de suplir, pero nos enseña principalmente a no confiar en nuestro trabajo, sino a confiar en el Dios que nos ha dado ese trabajo. ¿Sabe cuál es la clave de la provisión divina? No confiar en el trabajo, sino confiar en Dios. Vemos que además de que afanarnos es un pecado, el afán se va a robar la paz que hay en nuestro corazón. Es una paz diferente a la que el mundo ha dado. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y serán guardados vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, termina diciendo el verso 7. Porque Dios nos va a proveer la paz necesaria. Cuando comenzamos nosotros a distraernos y a pensar en infinidad de cosas, cuando comenzamos a pensar en cómo vamos a salir de nuestros problemas económicos y materiales, estamos entonces en un asunto equivocado, porque comenzamos a vivir de forma inestable. Estamos viviendo en un afán, e incluso ese afán quizá ya ha dado su fruto en la ansiedad. Cuando pensamos por nosotros mismos y con nuestros propios medios intentamos una y otra vez tratar de resolver todos los conflictos de nuestra vida, la paz verdadera que proviene de Dios se esfuma de forma inmediata. La paz que Dios nos ha dado es un término amplio según el pensamiento judío. Para los judíos el shalom o la paz de Dios era abundancia. Para los judíos la paz era salud. Para ellos el concepto de la paz iba más allá de la ausencia de problemas o de dolor. Para ellos el término de paz tenía una relación muy estrecha con Dios, el príncipe de la paz. Jesús, siendo Dios, es el príncipe de la paz. Él nos ha dado la paz mediante Cristo. Recibimos la paz de Dios mediante la abundancia de las riquezas al recibir a Cristo en nuestra propia vida. La paz de Dios nos va a generar tranquilidad en el alma. Solo Dios concede la tranquilidad que nuestro corazón está necesitando. Mire, el mundo está buscando paz. Mucha gente sale a marchar y busca paz. La iglesia de Filipenses sería guardada y protegida en esa paz que Dios le da. Cuando en los últimos versos, en el último verso 7, encontramos la palabra guardar, se está haciendo referencia a un término militar. Los romanos mandaban a militares a resguardar la ciudad de Macedonia y los filipenses estaban siendo cuidados por soldados. Y Pablo toma esa figura de los soldados romanos para decirle de la misma manera en que están siendo protegidos y resguardados los que confían en Dios. La paz de Dios va a resguardar sus vidas y sus propios intereses. Es Dios quien les va a proveer, es Dios quien los va a ayudar, pero no estén afanados, porque el afán nada produce en nuestra vida. En Mateo 6, 25 al 34, en la Nueva Traducción Viviente leemos: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial
Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió con esa hermosura como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y se echan al fuego, tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas, absolutamente todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de los demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo, absolutamente todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes. Finalmente, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de provisiones en las necesidades. Miren, hermano, son muchos los cristianos en el cuerpo del Señor que viven tronándose los dedos o esclavizados y pensando, muy preocupados, pensando en qué será el día de mañana. ¿Cómo le vamos a hacer para el día de mañana? Pagar cuentas, salir de deudas. Y están preocupados porque dicen, ¿de qué manera vamos nosotros a sacar adelante este barco? Jesús nos recuerda que ninguna de esas preocupaciones que vienen a tu mente van a ayudarte a resolver el problema. No habrá un pensamiento de preocupación que te ayude a salir adelante. Lo que Él nos recuerda es: confía en mí. Lo que el texto nos está diciendo es: Dios es Dios, un Dios soberano, y es un Dios de misericordia. Cuando tú decides no confiar en lo que Él puede hacer en medio de tu necesidad, es tener carencia de fe. Es abandonar la fe e intentar por otros caminos resolver las necesidades y los problemas que solo en Cristo puedes resolver. Cuando te empeñas en pensar y en pensar, comienzas sin darte cuenta a morir espiritualmente. Dios ha dicho que en la abundancia de su misericordia Él nos proveerá para todas nuestras necesidades. Así como los pájaros y los lirios del campo son provistos, de la misma manera Dios va a proveer para nuestras propias necesidades. Mire, cuando yo fui llamado al pastorado, una de las cosas que más me preocupaba era de qué forma voy a sostener a mi familia. Aún cuando yo llegué soltero, yo pensaba un día casarme. Yo dije, me voy a casar un día, pero ¿de qué forma yo voy a mantener a mi esposa, a mis hijos? Uno de mis grandes temores era no poder cumplir como al menos mi padre cumplió conmigo y con mi hermana, en darle una profesión y en proveerle en lo más necesario, el vestir, el comer, el tener un techo, el tener una familia. Y yo decía, de pastor, probablemente yo voy a morir de hambre. Y llegué a pensar eso, y yo negocié con Dios y yo le decía: Señor, yo por mis propios medios y mi propia experiencia, mi trabajo, por la profesión que me has permitido, Señor, te ruego que tú me ayudes a través de eso. Y Dios me decía: no, yo te quiero acá de tiempo completo. Te quiero que conmigo para que me sirvas. Yo tenía ese temor, yo tenía esas dudas en mi corazón, en mi mente, y comencé a tener ansiedad por algo que ni siquiera estaba suscitándose en ese momento. Ni siquiera estaba casado, ni siquiera tenía una familia, pero yo ya estaba pensando en el futuro, pensando y preocupándome en cómo sería el mañana, y pensando en que no tendría que darle a mis hijos para que comieran o para que vistieran.
Yo estaba pensando todas esas cosas, y en medio de todo ese pensamiento llegó a mi vida una palabra de Eclesiastés recordándome: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, después de muchos días lo recogerás. Dios es el dueño de todas las cosas. Y entonces tuve que entender que era necesario soltarme de lo que yo estaba aferrado, de lo que yo creía que podía hacer y que yo a través de mis propios medios podría lograr. Pero aún personas teniendo trabajos o negocios muy prósperos tienen que experimentar momentos de crisis para que Dios se revele delante de ellos y para que les muestre que Él es el dueño de todas las cosas, que lo único que somos nosotros es administradores de las cosas que Él ha tenido a bien regalarnos. No te preocupes por lo que hoy tienes o por lo que te falta. No te afanes por lo que hoy has perdido. No te afanes por lo que quieres alcanzar. Descansa en Dios, que ha prometido darte lo necesario en todo momento. No vivas afanado, vive confiando en que el Señor es tu provisión. Y como cual lo dijo Abraham, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Hermano, y mire, no sé si alguien me ayuda. Y mire algo. La última exhortación es: ora. Tienes necesidad, ora. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿En dónde nos hemos perdido los siervos de Dios, la iglesia? Él ni siquiera dice: te lo voy a dar mañana o te lo voy a dar inmediatamente si oras hoy. Él solo dice: ora, que yo te voy a suplir en su tiempo, pero lo hará. Los pensamientos que te ponen inquieto, la falta de fe que tienes en la misericordia de Dios, la ansiedad que es incompatible con el Espíritu Santo habitando en tu propia vida, reaccionar a los problemas de forma equivocada, todo eso no nos ayuda para que podamos nosotros reconocer el poder de Dios en medio de la necesidad. La necesidad y el afán podrían robarse el gozo que debe estar en el corazón del cristiano. Debemos saber entonces que la oración de gratitud debe ser el camino, el mejor antídoto, hermanos, para que podamos resolver el asunto de la preocupación. Y el remedio al afán es orar con gratitud. Oye, ¿cómo es eso? Sí, ora con gratitud. Ora a Dios aun cuando no lo tengas. No es positivismo, no es declaración o decreto, es solo orar y decirle a Dios: Señor, no lo tengo, pero yo espero en ti y espero recibir lo que me hace falta. Sé agradecido con Dios con anticipación. Recuerda que si Él ha prometido, Él lo hará. Que si Él ha dicho que haría algo, confía en que Dios lo hará. Reconócele, y ante la prueba que hoy vives, ora con gratitud, porque la oración delante de Dios tiene peso. La oración pesa, y pesa mucho. Y recuerdo la historia de Jorge Müller, un cristiano del tiempo pasado, predicador llamado por Dios, un hombre que levantó un orfanato, un lugar de asistencia para niños. Y en muchos momentos de su trabajo en la obra del Señor, se levantaban en la mañana sin un centavo para darle de comer a toda esa comunidad. En cierta ocasión, Jorge Müller se levantó y la gente de su equipo de trabajo se le acerca y le dice: no tenemos dinero para comprar comida, alimento para todos estos niños. Y entonces Jorge Müller fue a su lugar secreto, a su cuarto de poder, a su lugar de oración, y dobló sus rodillas. Y
comenzó a orar delante de Dios y a decirle: estos niños son tuyos. Este orfanato, este lugar es tuyo, te pertenece. Esta es tu obra y este es tu proyecto. No es de Jorge Müller. Esto es tuyo y tú me has mandado a hacer esto. Y cuando terminó de orar, unos hombres tocaron a la puerta y ellos tenían una panadería y llegaron y dijeron: los panes se quemaron un poco. No sabemos cómo pasó. El fuego del horno se encendió un poco más y los estándares de calidad no nos permiten aprobar este pan, y por eso venimos a regalarles los pan para los niños de este orfanato. Y Jorge Müller reconoció y dijo: no fue el fuego del horno, fue el fuego de la oración que hizo que la provisión de Dios llegara. Yo solo fui a Dios y le presenté, le pedí mi necesidad, le dije: esta es mi necesidad, y el fuego de la oración provocó que la abundancia de Dios y la provisión de Dios se hiciera presente. Y yo recuerdo un caso en la iglesia de los hermanos, que cuando se quemó su negocio, fue un domingo en el cual ellos tenían que estar acá en la reunión, y en la madrugada le hablan al hermano Marcos y le dicen: se quemó el negocio. Y fue, y para ellos era una pérdida importante. Pero ese día, cuando orábamos, Dios les entregó una promesa que usted y yo la estamos viendo, de la cual ellos pueden dar testimonio también, porque la oración tiene peso. Pero algo nos ha pasado, algo nos está pasando como iglesia, algo nos está ocurriendo, y cuando decimos: hay una necesidad, hay que buscar a fulano y a sutano. Hay una necesidad, tómate un estomaquil. Hay una necesidad, tómate esto. Nos hemos vuelto doctores, nos hemos vuelto médicos naturistas, nos hemos vuelto buenos recomendando, cuando el paso número uno es: clama a Dios y llévale tus peticiones a Él, porque la oración tiene peso. La oración tiene un gran peso, hermanos, y la oración tiene una respuesta al corazón que clama delante de Dios. Dios va a respaldar la oración y la gratitud de nuestro corazón, pero oremos a Dios. Vamos a creérnoslas, que la oración tiene peso. Hay que creérnoslas, porque es así. Cuando tú oras, algo pasa. Cuando tú le pides a Dios, algo ocurre. Cuando tú clamas a Dios, hay respuesta de Dios. Solo ora, solo pídele, solo dile lo que necesitas, que Él, conforme las riquezas de su gloria y en su voluntad, te responderá. Termino diciendo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En uno de los años más difíciles en nuestra familia, tuvimos 3 pérdidas. 19 de enero, mi bisabuela, en el cumpleaños de mi papá, se murió. Entre mayo y junio, mi tío se infartó. Y cerca de agosto, mi primo se murió. Y en ese año a mi hermana le detectan un tumor en su matriz. Un tumor que pensábamos que pudiese ser un diagnóstico de cáncer. Y en ese tiempo adquirimos el INSS, el seguro, con ella, y mi mamá decía: no lo adquieran, lo adquirimos. Y ¿por qué? No lo sabíamos, pero Dios ya lo tenía todo trazado. Y empezamos a pensar y a decir: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar estudios o cómo vamos a suplir necesidades? Y el único recurso fue la oración. El primero y el último. El recurso de doblar las rodillas y decirle a Dios: no hay más. Estamos indefensos, estamos perdidos. Solo tú puedes ayudarnos en todo tiempo.
Levantamos las manos al cielo en señal de que estamos rendidos y que no teníamos nada más. Y entonces el Dios de los cielos escuchó el clamor y comenzó a proveer. Y yo sé que tú exactamente sabes de lo que te estoy hablando. No se te olvide jamás que tienes un Dios de provisiones. No te afanes, porque a muchos se les ha ido el regocijo de estar regocijados siempre, la alegría que debemos tener por causa de las necesidades. Deja que Dios siga siendo Dios. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Deja que Dios te siga sorprendiendo. Deja que Dios siga demostrándose en su plenitud de misericordia. Deja que Dios siga sanando. Deja que Dios siga haciendo lo imposible. Deja que Dios siga siendo Dios y tú sigues siendo ese hombre y esa mujer indefensa o indefenso. Deja que Él siga haciendo lo que Él es exactamente perfecto en hacer. Deja que Él siga bendiciéndote en sobremanera y con abundancia. Quiero agradecerte por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus familiares o amigos y suscribirte para que te llegue una nueva notificación cuando subamos un nuevo video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Links abajo en la descripción. Este es el tiempo de Dios para ti. Bendiciones.